Rubén, estamos con Gonzalo García, la persona que atendió en esta playa de estacionamiento de San Salvador a el femicida Pablo Laurta a las 3 de la mañana de la madrugada del 8 de octubre. Primero agradecerte, contame cuándo te diste cuenta, Gonzalo, que lo habías atendido a Pablo Laurta y qué te pasó. Bueno, buenas tardes. Me di cuenta el domingo, cuando ya había sido capturado. A lo primero no caía y bueno, después te entran varias sensaciones, pero siempre tranquilo. Ahora le voy a poner el retorno. Dale. Por si le quieren hacer alguna pregunta del piso, Rubén Luli. Gonzalo, ahí está. Hola Gonzalo, Hola. Buenas tardes. Gracias por la comunicación. Rubén Suárez te habla. Gonzalo, Buenas contanos tardes. bien con detalle el horario, lo que te acuerdes y los movimientos. ¿A vos en ese momento era un cliente más o te llamó algo la atención de este sujeto, Gonzalo? No, él llegó, estacionó el auto, se bajó, estuvo a las vueltas del auto. Después paró en el surtidor, cargó nafta como cualquier otro, siempre se lo vio tranquilo. Solo. Y no, cargó, pagó y se fue. Pero estaba solo, Gonzalo, ¿no? Sí, estaba solo. Claro, estaba solo. Vos estabas solo, tus compañeros nos dijeron que a esa hora trabajan de a uno por turno. ¿Él te preguntó por algún camino, por alguna Sí. salida? No hizo ninguna pregunta. Nada, No. no. ¿Leo? Sí, cuando abrió Gonzalo, cuando abrió el auto este hombre que estaba ahí dando vueltas, ¿ustedes vieron algo, alguna mancha, algo que le llamó la atención en el auto? No. ¿Qué Como te dije, era un cliente más sería. Parecía que lo estaba No aireando mostraba el auto, había una situación ahí rara. Sí, eso es la parte cuando estacionó. Eso cuando estacionó. Y los controles, hay muchos controles policiales en la zona. Parecía como que estaba tratando de zafar de alguna situación. Y tomando los caminos vecinales, sí. Claro. Si no, el camino más rápido es la ruta. Claro. Pero no veían nada, no viste nada sospechoso de él, o sea, nada en el auto, ni que tuviera algún impacto, un choque, nada. No. Claro. ¿Y él, Nada. ¿Y él, Gonzalo, se queda unos minutos dando vueltas por el lugar o se va rápido después de cargar? No, se va rápido nomás. Claro, se fue. Fue. Cuando llega me imagino que después llega la policía. ¿Sabés que esa cámara de seguridad? A ver, si nos podés acompañar, ¿cuál es el surtidor? ¿Dónde carga Gonzalo? A ver, ahí Sergio te acompaña también. Llévanos al lugar, a ver. A ver, vamos al lugar. Contame la posición donde estabas vos, los vemos a pantalla dividida. Ahí llega Pablo Laurta. ¿Cuánto te pide cargar, Gonzalo? 23.000 23.000 pesos. ¿Te pagan efectivo? de Nasta Super. Súper. ¿Te pagan efectivo? Sí, pagan efectivo. Pagan efectivo. ¿Tenés algún diálogo mínimo? Sí. ¿Te comenta algo? ¿Te dice algo, Gonzalo? Nada. Solo dame súper 23.000 pesos. No. Hola, buenas noches. Sí. Hola, buenas noches. Llenamos. No, 23.000 Nasta Sí. Super Sí. y nada más. Claro, nada Y más. se sube y se va. Después de cargar. Nunca se bajó. Ah, nunca se bajó. ¿no? Claro, no se ve en la cámara. Tenés Él razón. bajó la ventanilla. Claro. Ok. ¿Y cuándo lo reconociste, Gonzalo? ¿Cuándo te diste cuenta que era Pablo Laurta? Y por la difusión en los medios, iba mirando el auto, iba recordando la noche que lo atendí y hasta que después me informó la policía que yo lo había atendido. Claro. Y me imagino Claro. que la policía lo más importante, lo que te preguntan, si él estaba solo, ¿no? Si lo viste solo. Correcto. Claro. Porque esta es Leo, la cámara clave para después, lo marcábamos ayer,
que no se lo buscaba en la provincia de Córdoba, Martín Palacio, al remisero, se lo buscaba en Entre Ríos. No, nunca lo buscaron. En Córdoba estaban convencidos de que el crimen se originó en Entre Ríos. No entendían el derrotero alrededor de los caminos rurales. Gonzalo, vos que conocés la zona, hay muchos caminos rurales que te llevan a puntos donde se podría haber perdido, sin contacto con el celular, sin nada, esta persona. A ver otra vez, Leo. Gonzalo, son muchos los caminos rurales donde puede haber transitado este hombre o donde podría haber descartado un cuerpo, o está muy lejos de la zona donde lo encontraron ayer. No está muy lejos de acá de San Salvador, pero hay muchos caminos rurales. Claro. ¿Y vos era la primera vez que lo veías a este femicida, a Luarta? ¿Nunca antes lo habías visto? No. Y al remisero cuando se difundieron imágenes tampoco, ¿no? ¿O en algún momento pasó? ¿Recordás el auto haberlo visto en algún momento o no? ¿O sí? No. No. Claro, porque no era de la zona. No era de la claro. zona. ¿Ustedes a cuánto están de Concordia? 60 kilómetros más o menos. Claro. Es un viajecito, no. No es que están tan cerca Claro. tampoco. Pero vos, y esto me parece lo más importante, Gonzalo, es que lo viste solo y tranquilo. No estaba como desesperado, queriendo escaparse por algún lado. No, lo más tranquilo. Claro. Y nunca bajó del auto, ¿no? Que es otro punto. En la playa para cargar combustible no, bajó Claro. en donde estacionó. ¿A dónde estaciona? A ver, contanos ese movimiento posterior a cargar. ¿En qué zona? A ver, te acompañamos, Gonzalo. Vamos a acompañarlo A ver. a Gonzalo, a mostrar Dale, el lugar exacto dale, Sergio. donde él estuvo detenido alrededor de 20 minutos, ¿no? ¿Estuvo? 10 minutos más o menos. 10 minutos detenido en este preciso lugar donde vemos este camión. Se puso entre dos camiones. Sí, se puso entre dos camiones, se bajó, estuvo alrededor del auto, Abría las puertas de atrás, ¿no? sí, y después se subió, cargó combustible y siguió por la ex ruta 18. O sea, estuvo alrededor de 15 minutos. Sí, Claro. Sí. 15 minutos ahí y tampoco eso te llamó la atención. Era algo más, Gonzalo, de lo que puede pasar en una estación de servicio. sí. Bien. Bueno, gracias por el testimonio, Gonzalo. Gracias a ustedes. Y un aporte muy, pero muy importante en el hallazgo del cuerpo. Y lo que bien marcabas vos, Sergio, el lugar donde encontraron ese cuerpo que pertenece, según las fuentes policiales y la confirmación del Ministerio de Seguridad de la provincia de Entre Ríos, al remisero Martín Palacio, está a unos 15 kilómetros. O sea, vos decías que por las características del camino, Sergio, unos 30 minutos más o menos. Exactamente, unos 30 minutos de acá, son 15 kilómetros hasta el punto donde encontraron el torso. Después son otros 15 kilómetros hacia la ruta 14 y son 30 kilómetros en total, ¿no? Desde este trayecto hacia la ruta 14, que es donde él venía, el camino que él hizo. Después se metió varias veces por adentro de estos pueblos y llegó acá a las 3 menos 10 de la mañana. Yo lo que A ver. me llama la atención, Rubén y Luli, es que cargó 23.000 pesos y pienso, ¿cuánto puede hacer de recorrido con 23.000 pesos? Bueno, Digo, si eso no quizás lo había hizo nafta en el tanque igual. de Sí, alguna es forma una para... posibilidad. ¿Cómo me decías, No lo Luli? digo, quizás no estaba el tanque vacío. Claro, Había algo y él con lo eso que lo hace llenaba, es llenarlo, ponele. claro. Sí, pero recién como Gonzalo le preguntó tenés si razón, lo llenaba sí. y él dijo que No, no, es solamente verdad. 23.000 Sí. pesos. Eso es lo que a mí me llamó la atención, Sí, que es el verdad tanque, también. digo, evidentemente no es que estaba relativamente lleno, sino Gonzalo no le hubiese hecho esa pregunta. No, es que él no sabe. Ahora, digo, sí, Es que, seguramente Sergio, quizás tenía nafta. Perdón, pero el playero no sabe cuánto tenés. Sí. Cuando vos llegás a una estación de servicio, el playero no sabe si estás en cero o si tenés Claro. medio tanque. Es más, vos podés decirle, sí, llenalo, Sí, aunque sí, es tengas verdad. medio tanque. Sí. O sea, es la pregunta de rutina. Sí, De rutina, Sí, claro. sí. Y vos podés decirle, sí, llenalo Sí, y ese- pagar ese dato 50.000 lo tiene- o lo tiene 25.000 la pesos. UTA. Claro.
Sí, ese dato lo tiene la URTA seguramente si le marcaba en el vehículo cuánto tenía de autonomía el vehículo para viajar, pero sí es una cifra que, bueno, que me llamó la atención, que la pagó en efectivo, que Sí. cargó justamente 23.000 pesos para poder... Yo digo, si él estuvo acá unos 15 minutos y se lo ve en el camión, es que está entre camiones, que yo creo que es un lugar estratégico donde él se ubica, para que no lo vean, porque si no él se hubiese puesto en otro lugar quizás. Él se puso entre dos camiones y es muy poquito lo que se ve. Él Claro. sale ahí, está unos 10-15 minutos, estira sus piernas, abre las puertas de atrás y ya estaba solo. Lo que a mí me da la sensación, quizás pensando, es que puede llegar a haber estado limpiando el auto, viendo si hay algo ahí adentro, no sé, me llama la atención ese movimiento que él hizo con el vehículo y las puertas traseras. Y sí, porque son los horarios claves en referencia al remisero, porque todavía el doble femicidio en la provincia de Córdoba no había ocurrido, pero es parte del camino a ese lugar. Y es importante en todo este recorrido entender lo que le secuestraron ayer en el allanamiento, porque tenía los teléfonos celulares, porque había además dinero, Leo. Porque aparte hay toda una serie de movimientos que no descartan esta historia que tiene que ver con el dinero que podía tener encima. Porque quizá no tenía más de 25 o 30 mil pesos en efectivo al momento de la carga, teniendo en cuenta que le había ofrecido un gran dinero al remisero que no se encontró en principio y que después de los crímenes siguientes estaba desesperado por cambiar dólares. Y si él llegaba a una estación de servicio a tratar de pagar con dólares o empezaba a preguntar, iba a generar, y eso sí, para una persona que tiene un plan criminal, como lo están definiendo, iba a generar llamar la atención de noche. Una persona que llega a cargar combustible, poco combustible, con dólares, iba a llamar la atención de alguna forma que él necesitaba no hacerlo porque tenía que llegar a Córdoba. Claro. Todavía estaba a 700 kilómetros de ese destino. Entonces no descartan que en ese momento tuviera poco efectivo encima y que después sí fue haciendo algún tipo de cambio de billetes o se haya aprovechado de lo que le sacó al remisero, porque recuerdan ustedes que en el allanamiento en el hotel tenía la billetera, tenía la documentación y demás, y eso fue lo que utilizó durante el traslado y la carga de combustible. Son todas cuestiones que en la línea de tiempo que traza la investigación se anotan como supuestos dentro de la hipótesis y por eso siguen el derrotero, el camino. Estaba perdido, qué estaba buscando, hacia dónde quería llegar. Es el punto que entienden, que iba con destino a Córdoba, que tenía muy claro que lo que seguía del plan criminal era llegar a Córdoba, pero que el temor de ser detectado en la ruta, de los controles policiales y demás, era lo que lo hacía deambular por los caminos rurales y es lo que lo lleva a esta estación. Esto es muy fuerte porque es el camino de la Horta del femicida a la provincia de Córdoba. Jueves esa imagen de la izquierda donde recién habló el playero que lo atendió, que le dijo cargame 23.000 de súper y que después de esos minutos se queda dando vuelta ahí en la estación de servicio unos 15 minutos. Esto fue en la madrugada del jueves 8, marcabas, Leo. La denuncia de la familia del remisero, o sea, la familia de Martín Palacio, ¿cuándo se hace efectiva? Son casi 48 horas después. O sea que acá Porque todavía nadie lo buscaba. No, A porque ellos conocían que tenía que hacer Bien. un traslado, que tenía que hacer un viaje, que luego detectan que se apagan los teléfonos celulares, en realidad que no responde a los mensajes Claro. de telefonía celular, que van a empezar algún tipo de denuncia en la zona de Concordia. La familia va a la búsqueda de la zona de Concordia, donde él tenía que buscar al pasajero, que en simultáneo aparece en esa búsqueda del auto quemado en Córdoba, en medio de un proceso de un incendio forestal y de un montón de cosas alrededor. Y ahí es donde empiezan a unir parte de la investigación. Lo que pasa es que al tiempo de que se une la investigación de un desaparecido en Concordia, su auto quemado en Córdoba, aparece ya el doble femicidio Claro. y la investigación que avanza para determinar, ya ayer eran absolutamente negativas en cuanto a la posibilidad de hallar con vida lamentablemente a Palacio, al remisero, porque entendía la investigación que como se habían dado los hechos entre el martes y el sábado, existía dos opciones. Si había algún tipo de complicidad, como se lo veía en el video de conocerse, saludarse y demás, debía aparecer en algún momento, porque no estaba en el hotel, no lo encontraban en ningún camino
alternativo, no había ningún tipo de comunicación, ni siquiera utilización de telefonía celular, por lo tanto eso lo desacreditaban y lo separaban. Y por el otro lado era estos momentos, ya contaban con este video ayer muy temprano los investigadores y ya trabajaban en la hipótesis de que estaba solo 5 horas después de haberse subido ese vehículo. La Hurta estaba solo, es decir, ya había descartado el cuerpo de Palacio. Claro, y los policías llegaron, Sergio Cirigliano, a esa estación de servicio cuando, por ejemplo, uno recuerda que parte, lo decía Mariela López Brown, parte de la familia del remisero sospechaba que podía estar en la provincia de Córdoba, que el viaje se realizó, pero no. En esta cámara de seguridad donde vos estás trabajando en vivo, ya el femicida se lo veía solo y eso fue clave para los investigadores, Sergio. Sí, por supuesto, y esto también se dieron cuenta ayer en la estación de servicio. Si bien el playero Gonzalo se dio cuenta el domingo, como nos decía recién la policía vino ayer a buscar estos videos. Es muy reciente. Se llevó el material, que es un material más o menos de unos, como decíamos recién, unos 15, 20 minutos para ver los movimientos que hizo, dónde estacionó el Toyota Corolla, cuánto estuvo ahí detrás. Bien, Sergio, de ese camión que veíamos recién. Dale, ya volvemos en minutos. Gracias. Perfecto.